Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Estaba a punto de estornudar, pero no lo haré. Aunque tarde, finalmente llegaron las lluvias a nuestro país. Y hablando de lluvias, yo quisiera recordar, si no a las lluvias, sí por lo menos al trueno que las acompaña, tal y como lo hizo Ramón López Velarde en La Suave Patria. Y dice Ramón López Velarde lo siguiente: trueno de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático. Haznos la buena. Que se presenten mis compañeros, por favor, cuanto antes. Yo, antes de presentarme, lo que quisiera es hacer una propuesta a mis compañeros, aprovechando este espacio, que es que fundemos un partido político o un sindicato, cualquiera de las dos cosas. Porque he descubierto de súbito que somos muy poderosos. ¿Cómo se llama este programa? La Dichosa Palabra. Y decía Ralph Waldo Emerson, este poeta estadounidense, que las palabras son poder. Hablar es persuadir, convertir, compeler. Entonces, a punto de lanzar nuestra candidatura, soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. ¿Para el 2012 ya? Para el 2012. ¡Qué miedo! El dichoso partido. Hay muchas definiciones sobre lo que es la cultura o sobre lo que uno consideraría que debería ser la cultura. Yo me encontré una frase que les paso a compartir que dice que el propósito primario de la cultura es hacer de nuestra mente un lugar de esparcimiento para los ratos de ocio. Imagínense si solamente tenemos que esperar los ratos de ocio para hacer cultura o pensar en ella. En cualquier caso, el que empieza ahora, este espacio de La Dichosa Palabra, empieza ahora con mucho esparcimiento, mucho ocio y sobre todo algo de cultura. Buenas noches, yo soy Laura García. Buenas noches, yo me siento compelido a comprometer de antemano mi voto a favor de Nicolás Alvarado. Tú también vas a ser candidato, si somos 5 militantes. Sí, por eso voy a votar. Yo traigo una frasecita de Antonio Porquia que me hizo mucha gracia. Dice que la seriedad es un rasgo de la niñez que en algunos hombres perdura. Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos todos a La Dichosa Palabra. Qué buenas son esas voces, llamaba Porquia. Sí, voces. A sus como aforismos, ¿no? ¿Voces qué? ¿Cómo se llaman ahora? Abandonadas. Voces abandonadas, pero también lo que pasa es que hay voces recuperadas Sí. en algunas ediciones, pero en realidad son voces. Voces nada más, Sí. ¿no? De Antonio Porquia. Yo recuerdo aquella que dice, el dolor no nos sigue, camina por delante. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar con llamadas telefónicas de nuestro culto público. Por ejemplo, Enrique Paqui nos pide que hablemos acerca de Sándor Márai. No sé ni siquiera si lo estoy pronunciando Sándor bien, Márai. honestamente. Pues dado que nadie habla húngaro aquí, hagamos un voto de confianza. Ok. ¿Húngaro o alemán? Porque Sándor Márai escribió, fue húngaro, pero escribió ¿Húngaro mucho o en alemán? Alemán. No, él nació en Hungría, pues lo que pasa es que le tocó como toda esta ocupación soviética, estos cambios de fronteras y que de repente un ratito Hungría era de un lado y de otro, entonces por eso hay también mucha confusión. Y además él estuvo exiliado mucho rato y viajando por Europa, y en Alemania cayó un buen rato, en Italia otro buen rato y en Estados Unidos Bueno, el resto. Y de hecho, además, tienes razón. Al final es un escritor estadounidense, porque eso es lo que murió siendo. Sí. ¿Y escribiendo O sea, en inglés al final? En alemán, No. en alemán básicamente, que por eso también es un problema que tenemos los hispanohablantes. Hay muy poca obra, bueno, no muy poca, más bien lo que conocemos es la obra que hay traducida, porque lo demás está entre húngaro y alemán, y entonces no nos ha llegado toda la obra de este escritor bastante famoso por su narrativa, aunque también hizo poesía, ensayo y sobre todo tiene muchos libros de memorias. Él se suicidó curiosamente cuando cayó el muro de Berlín. Le impactó mucho, no se sabe si estaba muy abrumado, muy de acuerdo, muy en desacuerdo. El caso es que decidió quitarse la vida en ese momento. O de repente él se quedaba sin tema. Pues No también lo sé. puede ser, sí, no, él escribió mucho sobre el exilio, esta parte de migración. Sus textos fueron prohibidos durante un buen rato cuando la Unión Soviética invade Hungría. A él se le acusa de ser un aburguesado y entonces se tiene que ir a mediados del siglo. O sea, él nació a mediados del siglo pasado, a principios, perdón, y murió en el 89, pues cuando cae el muro, que estamos ahora cumpliendo años de esa caída muy notoria. Y él se autoexilia en un momento, también un poco presionada por esas acusaciones, y durante un tiempo su obra cae en el olvido porque es prohibida en Hungría y por lo tanto no sale de ahí y nadie la conoce. Luego ya se recupera, cuando ya Hungría vuelve a recuperar esa autonomía, y entonces cuando ya hemos conocido toda su obra.
Yo he leído un par de obras suyas que son bastante deliciosas de leer. La Mujer Justa, El Gran Último libro, La Encuentro, Mujer es Justa. muy bonito también. El último encuentro. Confesiones de un he leído burgués. El Último Encuentro, nada Sí. más. Sí. Yo he leído La Mujer y Justa, confieso nada que más. no reconozco el estilo de Maray, necesitaría leer más, pero anda muy famoso el No, Maray es en que las librerías pasa- mexicanas. Sí. Está Solo traducido está, como sí, 6, solo ¿no? está publicado en español por Salamandra. Por Salamandra. Es la única editorial Lo que pasa es que hay tiene un eso, convenio de Salamandra, si no me equivoco, con Albin Michel, que es la editorial que rescató la obra de Maray en Francia. Maray siempre fue víctima de sus circunstancias de una manera o de otra. Cuando era joven, Maray era de izquierda. Entonces terminó exilado por sus papás a Alemania un rato porque ya se había metido en problemas políticos. Luego regresa, se vuelve un liberal y un liberal burgués. Maray es, digamos, un autor que ha explorado muchísimo la burguesía, las formas de la burguesía, ha defendido el espíritu burgués en su obra. La Mujer Justa es casi un himno a la burguesía. Y entonces, bueno, pues entre la guerra y el comunismo, pues no le va nada bien, entonces tiene que exilar nuevamente. Los libros son prohibidos en Hungría y no son muy exitosos en Estados Unidos, a donde termina viviendo, ni en el resto del mundo. Y no es hasta los años, si no me equivoco, 90, cuando Albin Michel empieza a reeditar las obras de Maray en Francia, es que empieza a haber un nuevo boom, un nuevo auge de la obra de Maray, y creo que hay un convenio entre Salamandra y Albin Michel para ir, digamos, sacando los libros de Maray en español, pero creo que sobre todo es en el mundo de habla francesa y en el mundo de habla española en donde se está dando este renacimiento de la obra de Maray. Okay. Porque apenas está empezando a llegar todo traducido. Digamos que en alemán y en húngaro han estado desde hace más tiempo, en francés también llegaron hace bastantes años, y digamos que esta nueva moda que hay ahora por él es porque se están apenas traduciendo pues, la mayor parte de sus textos. Ahora, es el mismo caso entonces la reciente premio Nobel, ¿no? Müller. Herta Müller. También es de Hungría y escribe en alemán, ¿no? De Rumania. Ah, es rumana. Claro. Es rumana. Pero es que ella, bueno... Pero ella tiene nombre de origen alemán. No, es que ella, digamos, tiene un problema más complejo todavía. Herta Müller nace en una familia de minoría alemana, su familia es de origen étnico alemán, en Rumania. Entonces ella tiene esa experiencia de ser minoría, pero nacionalidad rumana. Y después, en la dictadura de Ceausescu, sale Alemania como minoría rumana. Entonces ella es una alemana, pero legalmente rumana, pero refugiada en Alemania. Entonces es una cosa rara. Bueno, es un minoría, poco pues. también el caso de Elías Canetti, ¿no? Que nació en lo que todavía era el Imperio Austrohúngaro y que, por cierto, recibió como en su casa se hablaba el ladino, ¿no? Es decir, él conocía de una forma u otra el español y que, bueno, acaba escribiendo en alemán y lo que ustedes quieran, pero el mismo lugar donde él nació pues fue cambiando de país porque pues la geografía de Europa fue cambiando a lo largo del siglo XX, ¿no? Sí, a mí, insisto, yo regresando a Maray, yo solo he leído La Mujer Justa, papá, es una novela extraordinaria, es una novela muy conmovedora, es una novela muy elegante, es de una eficacia narrativa absoluta. ¿Por qué se llama La Mujer Justa? Porque está mal traducida, diría yo. Porque lo que quiere decir es la mujer precisa, la buena, la que sí era. No es que sea una mujer muy justa. No sino tiene que ver era con la justicia, la sino con correcta. lo adecuado de que sea ella. Sí, no es una gran ok. traducción. Yo no sé, yo no he leído más Maray, pero no sé si las otras tengan problemas de traducción. Pero La Mujer Justa a mí es una traducción que no me gusta. Sí, no, pero bueno, el título de alguna manera sí es reconocible. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar ahora a nuestra dichosa palabra. Como ustedes recordarán, pues en este juego nosotros les proponemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad para llevarse algunos buenos libros. La dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente: adjetivo generalmente usado para calificar como de muy espléndida y muy abundante a una comida. Viene del latín ops, opis, fuerza, poder. En plural, opes, riquezas, bienes, dinero, autoridad, poderío. Ah, ya están pensando de qué tipo de comilonas hablamos. Es que la comida también es poder, van a hacer su partido los chefs también. Tener unas elecciones muy concurridas. Pues estarían mejor que los actuales. Tenemos, para aquellos que nos digan esa palabra, Otra vuelta de tuerca de Henry James, de Editorial Trillas, una historia en la que dos niños y una institutriz le van a poner en aprietos y a pensar al lector, desde luego. Tenemos también Márquez, arena, danzones y espejos, y al decir danzones resulta casi inevitable a estas alturas pensar en Arturo Márquez, el compositor del famoso Danzón número 2 y de varias otras piezas de música de concierto influidas por la música popular. Es de José Carlos Esquer y está editado por el Instituto Sonorense de Cultura.
Y bueno, también tenemos la revista Los Suicidas, una revista que acaba de aparecer muy recientemente. Este es el número 2, tiene cierta cuestión monográfica con la página roja y los policías, la dirige César Tejeda. Creo que es una revista muy buena y que merece ser leída y difundida. Vamos a decirlo sin ninguna ironía, les deseamos larga vida a los suicidas. ¿Cierto? Ciertamente. Qué sádicos somos, Dios mío. Muy bien. Bueno, César Salamanca Rodríguez nos pide que hablemos sobre la palabra procrastinar, pero yo sugiero que lo hagamos, pues no ahorita, sino más adelante. Ok. ¿Les parece? Bueno, sí, de plano. Ok. Yo hice una Ok, palabra o que... quieren ya, venga, Tú siempre venga, dejando venga, todo no para vamos a mañana. procrastinar. Eduardo es mejor Teníamos aquí y semanas ahora. con esta palabra, Sí. pero órale pues. Bueno, es Quieren una dejarla. palabra que no sé por qué, hay un fenómeno raro, pero ya me la han mencionado al menos unas 3 personas. ¿A ti? Sí. Oye, ¿qué significa procrastinar? No, porque la confusión casi siempre es en La pronunciación. procrastinar, ¿sí? Quitar la CR de la segunda porque la pronunciación resulta difícil, ¿no? Y significa, ya viéndolo en el diccionario, aplazar o diferir. No procrastines para mañana lo que puedas procrastinar hoy. Ay, cuesta trabajo. Un poco trabalenguas. Cuesta trabajo ahora, decir la palabra, pero no hacer el acto que designa Que la eso lo palabra. hacemos Eso todos es con No, singular vivimos alegría. procrastinando. de nuestra cultura, ¿no? Sí, porque además hay una crítica que se hace de que las personas hacen sus trámites y cosas así en el último momento. ¿A poco no es mejor morirse en el último momento y no una semana antes? ¿Sí? Bueno, pero es que hay de trámites a trámites. O sea, igual, claro, la muerte puede ser ya el último, ese sí. Pero lo bueno de... a mí lo que me da gusto de morirme yo es que yo no voy a hacer los trámites. Eso me da mucho gusto porque ya me figuro sacar los papeles y que Qué lata. un acta de nacimiento además reciente, porque ahorita ya tienen caducidad las actas de nacimiento. Como si uno cambiara su Sí, sí, fecha sí. de nacimiento. Cambia uno su opinión, pero no tanto. Vuélvela a sacar, no procrastines el sacar tu acta de nacimiento. No, Eduardo. no voy a procrastinar. Ahora, Ahora- no me sé la etimología, porque craso, por ejemplo, que se usa cuando se dice craso error, viene de gordo, de grande, de denso, pero La segunda no sé parte, que la cuestión procrastinar, etimológica. es una fórmula para indicar el futuro en latín. Ajá. Entonces, es algo que dejas para el futuro. Bueno, y pro, pues es proyectar, es Sí, arrojar. proyectar hacia el futuro. Arrojar es el futuro. Arrojar entonces, es el, o sea, dejar para mañana, pues. Ahora, en español, en particular en México, es una palabra que pues, no se usaba. No, de bueno, hecho, pero nadie la usa. a mí me sorprendió encontrarla en el diccionario hace tiempo que la busqué en el diccionario en español. En inglés se usa mucho. Muchísimo. Y justamente es una paradoja porque en inglés, digamos, no tiene una raíz latina como nuestro español, que es una lengua romance. Entonces, lo natural es que nosotros tuviéramos esa palabra muy a la mano y que la usáramos. De hecho, si la hubiéramos usado mucho tiempo, seguramente ya le habríamos quitado esa R en medio que ¿Y nos cómo se estorba. dice en inglés? Procrastinar, to Procrastinate. procrastinate. Ah, sí. ¿Ok? Ah. Y entonces es bastante sintomático que ellos tengan la palabra. Y yo creo que esto se explica un poco porque ellos identifican el problema. Para nosotros el problema es tan grande que ni siquiera lo hemos empezado a identificar. A eso Es iba. que no la usamos. El acto de porque la no- procrastinación es un acto más católico que protestante, ¿no? Totalmente. De hecho, la primera vez que en inglés se usó esta palabra fue en el siglo XVI y se usó en un contexto de unos sermones religiosos donde se consideraba que procrastinar era un pecado. Y para nosotros, pues es el pan comido todos los días. Es una manera de vivir. Pero esto nos habla de cómo cuando no tenemos palabras para identificar las cosas, pues las cosas viven tan tranquilas. Es decir, nuestra realidad verbal refleja nuestra actitud ante la vida. Y pues, así vivíamos y Pero por y eso no es bueno teníamos que ni tenga cómo una nombrar palabra. eso, así era la vida, nada más, Claro, ¿no? pero por eso es bueno que tenga como una palabra, porque aunque tú no te refieras a eso, porque no, porque es y ya, pero está bueno que si otras culturas te ven o Claro. hay un Ahora, Para entender intercambio. tu propia cultura necesitas tener esa Es curioso perspectiva, que, ¿no? que sea lo contrario de lo que un falso amigo, de los que hemos hablado mucho, parecería, porque procrastinar parece algo como estar en pro de una cristianización, haz de cuenta, evangelizar. ¿Sí? Es que no es procristianizar. Sí, claro, sí, pero es una palabra tan Procrastinar. rara
que no le hayas el matiz de los sinónimos. Sí, sí, sí. Eso es ahí el problema. Yo de todos modos sí la pienso ya comenzar A utilizar ese Bueno, gran- mañana. Pero no Déjenme es contar- eso, nada más a utilizar. Déjenme contar una Mañana. anécdota curiosa de cómo identificar a veces la palabra empieza un poco a que cobremos conciencia del problema. Los propios africanos hacen mucha mofa del tiempo africano. Ellos hablan del tiempo africano, que significa pues, que nunca llegas a las citas, nunca nada está a tiempo, todo es un El presente, el pasado, el futuro y el africano. el tiempo africano que está fuera del tiempo, no sabes en qué Está momento bueno. del futuro ocurre. Y lo que es interesante es que en algún país africano, si no me equivoco en Gambia, pero igual me equivoco porque la geografía africana siempre es un problema para todos nosotros, y ahí hicieron una campaña apoyada por el propio presidente de aquel país para terminar con el tiempo africano. Y de hecho se dio un premio, era un bien raíz, una casa, al habitante de ese país que fuera más puntual, al cual además se le empezó a llamar el hombre que vivía en el tiempo del hombre blanco, ¿no? Porque llegaba a tiempo, porque cumplía con las citas, porque... Hazme el favor. Oye, déjame, es que me hiciste recordar y aprovecho para hacerle un comercial a un amigo nuestro, Pablo, Ernesto Anaya. Ernesto Anaya escribió, es un dramaturgo mexicano de origen chileno que escribió una obra muy divertida hace unos años que se llama Kroll, en donde había toda una escena que giraba en torno a la media hora de tolerancia y cómo el octavo violín de una orquesta mexicana le explicaba a la cantante cómo pues en México todo es con media hora de tolerancia. Entonces ella llegaba al ensayo y decía, ¿pero qué el ensayo no era a las 4? No, a las 4:30, porque aquí tenemos la media hora de tolerancia. ¿Y para qué sirve la media hora de tolerancia? Le decía, muchas cosas, puede usted comer, puede ir a hacer un trámite, se puede echar una siestecita, para eso tenemos la media hora de tolerancia. Todo esto era para decir que Ernesto Anaya tiene ahora una obra muy divertida junto con Lidia Margules, que tiene una obra muy terrible, y las dos se dan juntas, ya las fuimos a ver Pablo y yo el Así otro es, día. muy buena. Se llama 3210, Mecánica de Fin de Mundo, y está en el Teatro Santa Catarina. De veras, váyanla a ver, porque está terrible y muy divertida. Oye, Muy hay un recomendable, Ernesto Anaya muy músico. recomendable. Que Hay un también Ernesto es muy Anaya bueno, músico. y muy bueno, y ha musicalizado cuestiones de escena y abarca una gama amplísima de instrumentos, desde lo popular hasta lo clásico. Qué curioso, yo no sabía de este Ernesto Anaya tuyo. Es muy talentoso. Es muy talentoso. El dramaturgo, el escritor es muy talentoso también, ciertamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. No vamos a hacer una pausa. El productor me está avisando que debemos invitarlos a nuestras repeticiones, nuestros momentos más dispépticos, como dice Nicolás Alvarado, que son los lunes a las 6 de la tarde. Evidentemente, si usted está viendo este programa en lunes, es que está viendo la repetición. Si lo está viendo en sábado, está viendo el programa en Y directo. si lo está viendo el lunes es que procrastinó la visión de la dichosa palabra. Ok, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a la dichosa palabra después de estos mensajes. Y aquí seguimos en la dichosa palabra con unos cortes bien jugosos. Si ustedes supieran todo lo que nos decimos aquí en esos mensajes, querrían que se pasara en vivo también. Antes les hacíamos una invitación al teatro, yo les tengo otra para aquellos que les gusta el teatro o que quieran iniciarse en él, ¿por qué no darse una vuelta? Este jueves 22 de octubre se estrena El crimen del Hotel Palacio. Van a estar los jueves y los viernes a las 7 de la tarde-noche, hasta el 4 de diciembre en el Teatro Carlos Lazo, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, junto a Rectoría. Alguna vez estuvimos también ahí en la dichosa palabra. Dirigen Gabriela Ochoa y Martín López Brie, y bueno, pues es una comedia de medio de thriller, medio de comedia, sobre una convención de cómics, y bueno, pues bastante recomendable. Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera en el 2007, y es la primera vez que se presenta aquí en México. Ha estado ya en Querétaro, pero aquí en la Ciudad de México llega este jueves. El jueves, entrada libre. A partir del viernes, pues ya pueden ir ustedes a ver El crimen del Hotel Mira, Palacio. Ernesto Anaya también es Premio Nacional de Dramaturgia, o sea que fue el día de los Premios Nacional de Dramaturgia. Hoy tenemos- ¿Pero es Ernesto Anaya temático. no lo ganó con con una obra sobre las meninas? Sí. Muy No, buena. yo no dije que por esa, pero qué Pero coincidencia. no son las meninges de Velázquez. No son las meninas. La gente Con las siempre que lo ha confundido. O los meniscos, no sé. Los meniscos. Pues seguramente con la voz fue con lo que Cuautli Cuautli, espero que sea tu nombre, no pone nada más, pero bueno, nos pide que hablemos sobre las reglas del arte de Pierre Bourdieu.
Bueno, Las reglas del arte de Pierre Bourdieu es un gran libro en todos los sentidos. Es un gran libro porque es un libro muy gordo por una parte, está editado por Anagrama en español, pero es un gran libro porque lo que propone Bourdieu en ese libro, bueno, a ver, contexto. Es que ya hemos hablado de Bourdieu en otros programas, pero valdría la pena recordar que Pierre Bourdieu es un sociólogo francés que abreva de muchas disciplinas, de la filosofía señaladamente, pero también de la antropología, de la pedagogía, es una suerte de precursor de los estudios culturales, por otra parte también, para hacer, yo diría, que sociologías de muchas cosas. Ha hecho sociología de la televisión, del deporte, y en este caso... Perdón. No, es que realmente, independientemente de que antes de que empieces a hablar de las reglas del arte, perdón, Nicolás, pero es que él también es quien popularizó, no sé si incluso si fue el primero en hablar de estas cosas, conceptos que ahora claro, ya son de uso muy común, ¿no? Por ejemplo, hablar de la violencia simbólica, ¿no? O el capital social, el capital simbólico, exacto, y el capital, ¿no?, cultural, que hablamos hace un día. Que son conceptos pues ya muy prácticos para usarse en cualquier otro contexto, independientemente de que uno lo saque del pensamiento de Pierre Bourdieu. Ya los usamos mucho, el capital curricular, ¿no? El capital simbólico. Y es que también Bourdieu, digamos, es como precursor de una generación de sociólogos que vinieron a desplazar la sociología marxista, que era lo que estaba en boga hasta la aparición de ellos. Bourdieu funda, de hecho, las Actes de la Recherche en Sciences Sociales, una de las revistas más importantes de sociología en los años 80 y 90. Yo nunca la he visto, pero es un hito. ¿Pero por qué me lo preguntas? No, porque hay publicaciones que son muy famosas, no, porque nunca las he porque tenido, pensé que tú sí, entonces quería que nos contaras. Bueno, entonces, a partir de esto, Bourdieu lo que hace es aplicar como toda esta metodología de trabajo al mundo literario y postular el mundo literario como un campo. Ahora, ¿cuál es la intención primaria de Bourdieu en este libro? Es decir, bueno, la literatura es literatura y es conmovedora y es única y la experiencia literaria es inefable, pero es susceptible de análisis sociológico. Entonces, lo que empieza haciendo durante toda la primera parte del libro es un análisis sociológico de la educación sentimental de Flaubert, diciendo, por supuesto, que no es una novela costumbrista, ni es algo que deba ser leído solo a la luz de la sociología, pero también puede ser leído como un texto sociológico, y además comprenderemos distinto a la educación sentimental si la leemos desde su contexto sociológico originario, desde el contexto sociológico y social, en este caso, en el que se movía Flaubert, que si la leemos desde los que somos nosotros y la sociedad en la que vivimos. Y después de esto, digamos que agarra un poco a guisa de muestra, empieza a hacer una sociología del mundo literario y del mundo editorial en un libro que a mí me ha resultado enormemente iluminador. Es decir, lo que hace Bourdieu es definir, otro de los conceptos favoritos de este sociólogo, el mundo literario y el mundo editorial como un campo que tiene sus propias reglas, ajenas a las del poder económico o a las del poder político. Él postula la génesis de este campo en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de una serie de supuestos y de fenómenos como el caso Dreyfus, la aparición de las flores del mal de Baudelaire, la aparición de Flaubert, etcétera. Y a partir de eso, pues lo que hace es una sociología de la cultura en general y del mundo literario en particular, para entender cómo funciona la vida literaria, la industria editorial y digamos, la literatura, la República de las Letras, etcétera. Es un libro que me parece indispensable. Quisiera añadir una cosa que es... esta idea de Bourdieu de la literatura no solamente como la pura obra literaria, sino todo lo que implica en cuanto a incluso nuestro papel de la dichosa palabra en el campo literario. ¿Sí? Y hay dos aplicaciones concretas a la circunstancia de México. Una es Escribir en México en los años locos, de Pedro Ángel Palou, publicada por la Benemérita de Puebla, que ve la escritura y las relaciones de poder literario en la época de los contemporáneos. ¿Sí? Y otra que a mí se me hace espléndida, que es extraordinaria, que se llama Una inquietud de amanecer, de Patricia Cabrera. Patricia Cabrera fue discípula de Bourdieu y aplica esto, Una inquietud de amanecer, publicado por Plaza y Valdés. ¿Fue discípula directa de Bourdieu? Sí. Incluso precede a su texto una carta de Bourdieu. Una inquietud de amanecer. Y lo que va analizando es todas las relaciones de poder en el medio literario mexicano, y es espléndido, porque además saca a unos personajes que todavía están vivos, que tienen y tuvieron, y por qué tuvieron tanta fuerza a nivel
digamos, de repercusión y de su Hay, efecto. hay en un sus libro opiniones. también de Francisco Paoli, que es una historia, digamos, de la República de las Letras Mexicanas en el siglo XX. Está editado por Miguel Ángel Porrúa, pero no me acuerdo cómo se llama. De Paoli. De Francisco Paoli Boll, ese no que lo digamos en algún momento decidió ejercer la mano izquierda y su interés en la literatura y en la historia, y es un libro que analiza muy bien también estos fenómenos de poder, sobre todo entre las distintas revistas a lo largo de la historia de la literatura mexicana. Es un libro muy recomendable, pero no me acuerdo cómo se llama. Hay que Bueno, decirle a muchas Bolio veces que no se- en México el poder Te lo literario giró en torno a las revistas. Yo creo que ya no sé si estoy diciendo una Yo tontería, estaría de pero- acuerdo contigo. Pero, Va la dichosa frase, porque Bueno. si no Pues vamos con la Nos dichosa tardamos. frase para darles tiempo a que nos manden sus respuestas, ya sea por teléfono, en los teléfonos que aparecen en pantalla, por correo electrónico, por supuesto, a todos los que nos escriban desde donde quiera que estén. Hoy dice así: quien quiera que guarde silencio y quien busque que lea. que lea. En fin, ahí han visto los huecos para que nos manden precisamente esas 3 palabras que estamos buscando y que faltan en esa frase, una frase de Martin Heidegger. Así que vamos a ver, Nicolás, ¿cuál es? Hay que dar una pista, que no es quien quiera azul celeste. ¿eh? No, Sí, sí. ¿qué le cuesta? No. Porque tampoco podría guardar silencio. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, a mí todo lo que me toca tiene que ver con política, porque tengo el Museo de los Dinosaurios aquí, pero no es un libro, no es una historia del PRI, sino es un libro sobre los dinosaurios, digamos, un poco más reales, que eso es un libro pop-up, está muy bonito y está editado por Larousse y Discovery Channel. Y tiene dinosaurios que salen y atacan. Bueno, y también tenemos un muy divertido manual para conversar del doctor Ian Q. Carrington. Parece como un seudónimo, ¿no? Sí, Es parece una seudónimo. cortesía, ¿perdón? Sí, parecía de ser seudónimo, ¿no? Bueno, no sé. No tengo ni la más remota idea. Es una cortesía de varias editoriales. Editorial Otras Inquisiciones, libros, lectores y servicios, etcétera. Y en cada página... Y Algarabía, ¿no? Sí, Si no me Algarabía. equivoco. Sí, es de Algarabía. no lo sé porque no... por afuera nada más dice Pero Editorial Otras Otras Inquisiciones Inquisiciones. son- Y son Editorial diferentes. Lectorum y Editorial Otras Inquisiciones. Sí, yo creo que sí, porque Lectorum y Algarabía tienen como un convenio de colaboración permanente y de edición de libros. No y lo sé. tiene toda la cara de Algarabía. No lo sé, pero cada página es muy provocadora, por eso es un manual para conversar, porque uno la abre en donde sea y pum, vale. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte diseñó la bandera de Italia. Qué padre, ¿verdad? Qué honor ser un italiano y que tu bandera la haya diseñado. Se parece Bueno, bastante pero a la bueno, mexicana. ya era ¿no? corto. Ok, y la mexicana Pero es una Pablo- imitación de la italiana, ya no Pero más falta Pablo que digas. la diseñó un cuate que se creía Napoleón. Bueno, le salió bonita en cualquier caso, Bueno, ¿qué ¿no? tal esta otra? Una piscina pública contiene más orina que cloro. Ay, cállate, qué asco. Bueno, Bueno. Pero lo habrán hecho con demostración. no, pues Ay, No, son yo- cosas reales. Sí, son Bueno, muy ahí buenas. tienen la dichosa frase de esta noche. Por supuesto, la dichosa palabra sigue estando No, vigente para que nos digan. Sí. Y no permitan que sus hijos hagan buchitos en la alberca. Por Después de Por esto. favor. Después de esto nos vamos con... Ni Ah, que mira. entren. Pues, sí. ¿Eh? Humberto Jiménez, origen del nombre Verónica. El nombre o el nombre común, porque, bueno, tienen que ver, pues, pero... Pues el nombre y el nombre común. Bueno, pues el nombre, es que en realidad es curioso porque la leyenda sobre el origen del nombre de Verónica, o no la leyenda, el nombre Verónica en español viene del latín y teóricamente significaba el verdadero icono, la verdadera imagen, porque recordemos que existe la leyenda, no está en los evangelios desde luego, la leyenda de que una mujer llamada Verónica, durante el Vía Crucis de Jesucristo, con un manto lo ayudó a limpiar, a enjugar sus lágrimas y el sudor y la sangre y todo el rollo. La pregunta un poco que se han hecho es, bueno, pero si ya se llamaba Verónica Claro, desde ¿cómo va a ser? antes, ¿cómo es que Pero la leyenda dice ella- que sea Un Berenice. milagro, hombre. No, Está lo más predestinado. posible es que se llamara Berenice, ni siquiera Berenice, sino Ferenique. El nombre Ferenique es la versión del nombre de Berenice que tiene que ver con la victoria, ¿no? Con victoria, ¿Con traer la victoria, la que trae la victoria. La cosa está en que es más probable que se haya sido Ferenique que Berenice, porque Berenique era la versión que tenían en este mundo helénico desde que Alejandro Magno conquistó pues todo el Medio Oriente
y es muy posible que así es como de haber existido el personaje histórico, muy posiblemente debió llamarse Ferenike. El hecho es que en griego, si surgió esta leyenda con esa antigüedad, que yo no lo sé honestamente, en griego se podría haber llamado Ferenike o Berenice, y en latín lo tradujeron por influencia de esta leyenda del paño como Verónica. Ahora, ya el paño en sí, pues hay por lo menos uno en la Basílica de San Pedro y tengo entendido que al igual que con otras reliquias hay varios otros. En los Sacré-Cœur hay otro, ¿no? Si no me el equivoco. Sagrado Corazón, luego en Jaén, en la catedral creo de Jaén en España hay otro. Fátima y en Alicante también dicen que hay otro. Lo que tratan un poco de justificarlo es que este paño fue doblado en 4 y entonces a la hora de extenderlo pues como que lo dividieron en 4 trocitos y entonces cada uno está en un sitio. Pero si aparecen otros más, pues se dirá que en 8, digamos. Oye, ¿por qué hay un pase de toreo que es una Verónica? Yo no sé ¿Saben por qué. No. Sí, por el trapo, es decir, por el paño, porque se está sosteniendo, bueno, perdón, yo soy un hereje, pero el paño. ¿El paño es correcto? Sí. Bueno, sí. porque se está sosteniendo, no, para la Verónica y el sudor de Cristo y eso. El paño. Porque se está sosteniendo el capote, justo como se supone que hubiera sostenido Verónica el paño. Ahora, se parecería más a lo que hizo Juan Diego con el ¿Ayate? manto de... Yo digo mante, tú dices Ayate, eso es una confusión que hay aquí. La propia leyenda de esta situación del paño creo que no es tan antigua, aunque sí hay un personaje llamado Berenice, que podría ser nuestra Verónica, en alguno de los evangelios apócrifos, nada más que con otra anécdota, en la cual ella es curada de una enfermedad de un flujo sanguíneo excesivo que tenía, justamente por tocar un paño que había pertenecido a Cristo en un juicio. Bueno, recordemos que los evangelios apócrifos pues tratan en general de los mismos asuntos que los evangelios canónicos, solo que son falsos, ¿no? Y entonces recrean un poco estas historias y ahí sí aparece una son una no Verónica oficiales, con otra. digamos, Son no ¿no? oficiales, Son no sí, reconocidos. sí. Son Pues fuera del apócrifo canon. significa No, claro, falso, pero digamos en general pues la discusión pues es por qué son apócrifos, porque la iglesia decidió que eran tales, pues. Así es. No hay otra manera de decir lo que sí es auténtico o no auténtico dentro de los parámetros de la propia Así es. iglesia, ¿no? O si no fue la iglesia, fue Harold Bloom. Ya ves que él hizo el canon occidental, ¿no? Pues ahí está ahí la dichosa divagación. respuesta y divagación sobre Verónica. Y vamos a destaparles ya una palabra más sobre la frase dichosa, como todo en este programa. Dice, quien quiera que guarde silencio, quien busque preguntas, y esa es la palabra nueva que destapamos ahí, que lea. Tienen que decir qué quiere y qué es lo que lee. Entonces, básicamente, esas son las dos palabras que quedan ahora todavía ocultas. Y Eduardo, tenemos un libro que realmente se antoja muy atractivo, Método de dibujo de Gilberto Aceves Navarro. Es un texto de Luz del Carmen Vilchis, publicado por la UAM. Realmente debe ser muy interesante. No, bueno, es realmente para aprender a dibujar. Y es con digamos, con el enfoque de Aceves Navarro. No, es famoso el taller de dibujo de Aceves Navarro. De hecho, hay otro libro editado por Conaculta sobre, digamos, que es una suerte de reseña del taller de Aceves Navarro que es enormemente disfrutable. Además, Aceves Navarro lo que tiene es que tiene un sentido del humor muy padre. Sí, es un tipo una muy encantador. persona muy viva y muy apasionada con lo que hace, ¿no? A nosotros nos apasiona sobre todo los cortes comerciales, así que nos vamos un momentito. Es que así no cobramos. se vayan. Ya estamos de regreso en La Dichosa Palabra, listos para seguir recibiendo sus llamadas, sus correos, en donde nos respondan cuál creen ustedes que es la dichosa palabra, un adjetivo generalmente usado para calificar como de muy abundante y espléndida la comida, bien, una comida, mejor dicho, viene del latín ops,
opis, que es fuerza o poder, en plural, opes, riquezas, bienes, dinero, autoridad, poderío. ¿Cómo llamamos a una comida con poderío por su abundancia y su fasto y munificencia? Bueno, si lo conocen, háblenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mándenos un correo electrónico, como lo hizo ya, por ejemplo, Alfredo Salazar, que nos pide que hablemos de Fernando Pessoa, cosa que siempre es gozosa, digo yo. Sí. Sí. A mí Pessoa se me hace el personaje literario más extraño de todos. Sí, De realmente todos. Sí. Pessoa, poeta portugués, escribe en la época de las vanguardias. Siempre lo primero que hay que decir de él es la cuestión de que no usaba un seudónimo, sino que crea distintos personajes que escriben con su propio estilo cada uno. Al maestro Alberto Caeiro, que en realidad son poemas de Pessoa, a Álvaro de Campos, que decía que era una especie de Walt Whitman con un griego adentro. ¿Sí? Con un griego adentro. Álvaro de Campos es así como también tuvo una etapa futurista, ¿no? Es realmente el más vanguardista de todos, ¿no? Ricardo Reis es el otro y finalmente unos poemas que Pessoa escribió con su nombre. Sí, pero es que yo diría que Fernando Pessoa también califica como uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, es decir, Como un ortónimo. como un Es un ortónimo, ortónimo, tienes sí. toda la razón, como el ortónimo de Fernando Pessoa. Pero vaya, también hay un personaje ahí. Bueno, pero ¿Quién es que sabe? eso, pero es que es muy eso complicada es la como vida de decir este que hay un hombre. personaje detrás de los poemas de José Emilio Pacheco. Sí. Los que firma como José Emilio Pacheco, pues sí. Sí, por supuesto, pero digamos Pero eso que no es la novedad, si a ¿no? alguien le gustaba cultivar la máscara, era concretamente a Pessoa. Digo, yo creo que lo que postula finalmente con todo esto Pessoa es que todos no somos sino persone, o por cierto, en portugués, Pessoa. Sí, porque su propio apellido significa persona para cualquier portugués en la calle, lo entiende así, ¿no? Sí, él publicó con su nombre, con su ortónimo, pues, Fernando Pessoa, un libro que se llama Mensagen. ¿Sí? Y es un poeta que cultivó, digamos, muchos tonos, incluso tonos muy populares. ¿Sí? O acabar estos versos feitos en modo menor, cumpre prestar homenagem à bebedeira de autor. ¿Sí? Eso- Al acabar estos versos hechos en modo menor, hay que dar un homenaje a la borrachera del autor. ¿Sí? Ese lo firmó como Fernando Pessoa. Esos son de Fernando Pessoa, son los que se llaman cantares. Y bueno, también escribió el libro El desasosiego con otro seudónimo, Bernardo que Soares. es Bernardo Soares, ¿no? Y como alentador de movimientos de vanguardia, él crea hasta 3 movimientos de vanguardia. Ni más ni solito. El menos. saudismo, que tiene que ver con saudade, el sensacionismo, que es un movimiento muy curioso porque es un movimiento de vanguardia que no excluye a los demás, sino que es un movimiento incluyente. Lo que promueve es que se escriba muy bien y ya. Es muy curioso. ¿Sí? Y otro que le llamó el paganismo, que ese yo nunca he acabado de entenderlo. Hay una biografía que se llama Extraño extranjero de Robert Brechon, publicada por Alianza 3. Ahora, realmente Digo, para para que escribir- se quiera meter ahí a los vericuetos de las triples personalidades de Pessoa. Yo creo que es muy interesante, si uno ya se pone a leer su biografía, no conozco esa biografía ciertamente, pero si uno se pusiera a leerla sería muy interesante leer la biografía y luego lo que ocurre después, porque realmente la vida literaria de Pessoa comienza muchos años después del muerto, es decir, en vida publicó muy poquito, ¿no? Sí. Muy poquito, algunas Sí, cosas en inglés. publicó cosas sueltas y eso. Sí, en inglés porque Pessoa crece en Sudáfrica. Entonces todavía hay toda una aventura literaria que es como dónde estaba ese famoso baúl del que salían y salían y salían manuscritos y genialidades increíbles, ¿no? Ahora, lo que es maravilloso de leer a Pessoa y de leer a los distintos heterónimos de Pessoa es que cada uno de ellos representa una visión del mundo y de la poesía completamente distinto. Es decir, Y autónoma. y autónoma. De hecho, se leen normalmente totalmente por separado. O sea, compras un libro de Alberto si compras Caeiro, las odas de compras- Ricardo Reis. Exactamente, ¿no? Pero bueno, tienes, digamos, a un epicúreo como Ricardo Reis, digamos, que piensa siempre en los placeres moderados, los dolores moderados, la contemplación, y luego Es un tienes... clásico, ¿no? Porque cuando le inventa la historia de ese heterónimo, él dice que era un monárquico total,
que huye de Portugal una vez que se establece la república. No puede soportar vivir en una república y huye al Brasil, ¿no? Y al lado tienes a un apasionado como Álvaro de Campos, es decir, alguien que vive para el instante, para las sensaciones, que está perdido siempre en el vértigo. Entonces, es muy asombroso ver cómo, digamos, Pessoa contenía todos esos hombres adentro y todas esas visiones del mundo adentro. Unos versos de Pessoa que reflejarían mucho de la poética de él. Dice, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es real el dolor que de veras siente. ¿Sí? Es decir, fingir incluso que es real lo que se está sintiendo. Vean ahí toda la cantidad de vueltas. El retruécano es increíble y es fantástico, ¿no? Es lo máximo, Pessoa. Hay estos versos, por ejemplo, de Álvaro de Campos, que es este poeta que tuvo su etapa futurista, etcétera, nihilista, y tiene unos versos muy bonitos de Tabaquería, que es su poema más famoso, un poema muy largo, pero que comienza de manera increíble, ¿no? Que dice, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. ¿No? O sea, además, tengo en mí todos los sueños del mundo. A mí me encanta esa entrada a un largo poema, Tabaquería, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una forma muy singular de ser poetas, ¿no? Ricardo Reis, ya lo mencionaste, tiene toda esta cosa clásica. Y Alberto Caeiro era el único de todos esos heterónimos que no había tenido ninguna educación en su vida. Era un poeta campesino prácticamente, que insistía en que las cosas había que vivirlas de una forma directa y que no había que interpretarlas. No había que interpretar nada. Él decía, el único sentido oculto de las cosas es no tener ningún sentido oculto, ¿no? Las cosas no tienen significación, tienen existencia. Hay un restaurante ahí en la Plaza de Comercio en Lisboa donde está la mesa de Pessoa. Entonces... ¿Todavía la conservan ahí? Y nadie se sienta en esa mesa. Está con fotos de Pessoa y cosas así. Pero no hay una estatua de Pessoa. Los fanáticos de Pessoa hacemos el viaje a la Meca, ¿sí? Para ver esos lugares realmente. Ah, bueno, y ahí yo no la conozco, pero supongo que recientemente se editó. En algún momento, como un hueso, pues para ganar dinero, Pessoa escribió una guía de Lisboa, una guía turística de Lisboa, y ahora la acaban de editar. ¿Tú la conoces? Sí, la conozco. Es una guía absolutamente normal. ¿De verdad? Es decir, eso es lo extraño de Pessoa. Es decir, es una guía que podía haber escrito cualquiera, así, de decir, esta fastuosa plaza del Zócalo. Es decir, no ves al poeta ahí para nada. Wow. Es insólita, es una guía hasta medio malita. Pues, pero él no era totalmente lo ignoro, pero él no tuvo un trabajo como gerencial en vida y todo esto. Es decir, por eso es la cosa rara, es ese tipo de escritores que... que llevaban una vida en una cuestión de agentes de seguros, en cuestiones de comercio, en la burocracia, ¿no? Sin tener prestaciones altas, y que nunca se casaron, sí, tipo Kafka. Pues, exacto, Kafka, por ejemplo... Y a lo mejor hasta se conocieron. Kafka, por ejemplo, una de las cosas que poca gente sabe que Kafka tuvo que ver con eso fue que Kafka luchó por volver obligatorio el casco para los obreros en las construcciones y en los trabajos peligrosos, ¿no? O sea, ahora, yo tengo la hipótesis... un trabajo gerencial. Yo tengo la hipótesis de que Kafka es un heterónimo de Pessoa. Pero todavía no la he podido sostener bien. Seguimos. Vámonos. Ahorita seguimos con Pessoa, nada más déjenme recordar la dichosa palabra para que nos sigan llamando. Adjetivo generalmente usado para calificar como muy abundante y espléndida a una comida. Viene del latín ops, opis, fuerza, poder. Si conocen esta respuesta, ¿qué se pueden llevar, Pablo? Pues se pueden llevar El reino y la gloria, para una genealogía teológica de la economía y del gobierno, de Giorgio Agamben, en la editorial Pretextos. Es una editorial española estupenda, siempre de muy buenos títulos. Y también tenemos otro título de esta editorial española, de Jorge Esquinca, La descripción de un brillo azul, de un brillo azul cobalto. Jorge Esquinca, un poeta tapatío muy, muy bueno, en esta colección La Cruz del Sur, de la editorial Pretextos, un libro de versos que se antoja muy, muy estupendo. Y de parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, su editorial, pues tenemos un paquete de libros también cuyos títulos son Matar a la bestia, de Augusto Rodríguez, El filo de la playa, de Gabriela Cantú, de Carmen Villoro, Jugo de naranja,
y de Luis Armenta y Ricardo Quijano, Sangrial. Pues muy bien, síganos llamando. Además de llamarnos, nos pueden ver en internet. Si se perdieron algún fragmento de la dichosa palabra, siempre está youtube.com/canal 22, en donde vivimos a perpetuidad, atrapados en el tiempo. Bueno, vámonos a unos mensajes y luego regresamos para seguir hablando de Fernando Pessoa, pero sí vamos muy colgados. Ahora volvemos en la dichosa palabra. Seguimos aquí en el último segmento de La Dichosa Palabra. Francisco Martínez Saucedo se ganó lo de los dinosaurios, también Jessica Martínez y también Marta Villarreal. ¿Quieren seguir con Pessoa? Pablo iba a decir algo de Pessoa. No, bueno, sin bajarle desde luego el mérito a Pessoa en lo más mínimo, pero lo que sí quiero hacer es un poco la crítica de cómo muchas veces identificamos a la voz poética con la persona que firma los poemas. Es decir, en parte el caso de Pessoa llama mucho la atención porque no hay una única sensibilidad detrás de los poemas, pero realmente la poesía está íntimamente vinculada con la dramaturgia, con el drama, y lo natural de un dramaturgo es escribir desde distintas sensibilidades. Es lo mismo que un novelista, es decir, tienes muchas veces que meterte en muchas cabezas, en muchos mundos, y no solamente implantar tu visión de las cosas. No sé si estoy diciendo una tontería. No, yo creo que hay algo muy grande en si te separas de ti mismo, también te entiendes más a ti mismo. Pero también la poesía yo diría que está muy emparentada, y particularmente la poesía de Pessoa, con la filosofía. Es decir, finalmente sí hay la expresión de una idea de mundo en la poesía. Entonces, creo que lo que nos llama la atención de Pessoa no es la capacidad para construir personajes, sino la capacidad para construir ideas de mundo tan perfectas, tan acabadas, tan redondas y tan contradictorias con las otras, porque finalmente un personaje... Incluso llegó a escribir, alguno de sus heterónimos llegaba a escribir en contra de otro de sus heterónimos, ¿no? Así es. Construir un personaje, digamos, dramático en una obra de teatro, en un guión de cine, etcétera, pues es como una tarea más acotada, creo. Lo que hacía Pessoa era pues, construir, digamos, personas que estaban completas, armadas, totales. Eso es lo que resulta muy asombroso. Sí, sí. Vamos a una palabra, ¿no? Sí. Ya le vayamos jubilosos. Sí. Adrián Rojas, que tiene 27 años. Hablar del plural de buró, tabú y bongó. Hablar de los plurales, de esas palabras, pues. No, hablar bueno. A mí pero lo que se me ocurrió es que con buró y bongó se pueden violar varios tabús. Sí, pero las reglas ortográficas sí no hay que violarlas nunca. Porque sí, o sea, es una pregunta que viene a colación por un montón de dudas que hay sobre cómo se hacen los plurales irregulares. En español, pues pareciera que es muy fácil poner una S a todo, y sí, en la mayoría de los casos, pero luego hay irregularidades. En el caso de las palabras que terminan en una vocal acentuada, bueno, pues es uno de esos apartados que habría que hacer. Basta con ir a un libro de ortografía o de gramática y ahí se solventan todas las dudas. Pero bueno, para el que nos escribió ahora, Adrián, le diremos que los que terminan en O, bongo y ¿cuál era el otro? Buró. Simplemente es con una S, son plurales regulares, es burós y bongos. Igual en A, ¿no, Laura? En A y en E. Pero, por ejemplo, en Pirú, sofá, y el Pirú en medio del pero llano. Pero esa es la U, o sea, en A también sería una S, sofá es sofás, y con E, café es cafés, ¿quieres dos cafés? ¿No son los cafés? ¿Cafés? No, tráigame 2 cafés. Ahora, con la otra es la U lo que pasa es que ahí valen las dos. Esas son de esas irregularidades que abarcan tanto y son tan ambiguas que uno podría hacer de cualquier manera y acierta, ¿no? Bueno, pues tabú, todas las acentuadas en la última vocal, que en este caso es una U, sería con una ES o con una S. Entonces, tabú podría aceptar tabús o tabúes. Muchas veces está... Igual la I, perdón. La I, curiosamente, la regla dice que siempre es con E. Esquí es esquíes. O baladí. Bisturí o baladí, es bisturíes y baladíes. ¿Bisturíes?
Pero la verdad Enfermera, es que... los bisturíes. Y ya se murió porque ya Ya se se murió quedó el en paciente, shock. dejé que el médico se acuerda. No, los bisturíes, ándele. No, ahí lo que pasa es que digamos que la forma popular de decirlo, que en este caso es nada más con una S, está ganando fuerza y terminará por aceptarse igual que con la U los dos plurales. Entonces sí, se dice esquís y se dice bisturís. La regla dice que habría que poner una E entre la I y la S, pero digamos que cada vez estamos aceptando esa forma más coloquial de decir. Ahora, ¿no se supone que hay una excepción que tiene que ver con los extranjerismos y las frases que vienen en el habla popular, así como tutú y menú y pirulí y estas cosas? Porque no son los tutúes de las bailarinas. Los No, porque menúes la del U acepta restaurante. los dos, entonces si a ti, digamos que no sé cuál es el criterio, si es una cuestión de cómo te suena o de uso común, que yo creo que va más Pero por ahí. decir los tutúes de las bailarinas sería Pero nadie correcto. lo dice, ¿no? Debería Tú ser, puedes. o sea, es correcto, pues. Si tú lo dices, nadie te va a tachar de que eso sea una Excepto incorrección. las bailarinas que se los pongan. Exactamente, esas pueden horrorizarse, pero lo más normal es de ponerle simplemente una S. O sea, son de esas reglas gramaticales que aceptan dos cosas y uno siempre se va por la cómoda, pues. Incluso la pregunta aquí es, bueno, la regla gramatical, ¿quién la pone y por qué nos la va a imponer? ¿De quién No, es la no, lengua, no, no? no, no, Es no la decir, impone. la lengua es de los usuarios, mucho más que de la Real Academia. Pues la Eso Real sea con Academia lo que todo pasa es que va por respeto, ¿no? detrás del habla, es decir, la Real Academia sí emite sus reglas y sus normatividades, pero lo cierto es que el lenguaje se hace en la calle, lo hacen los pueblos y entonces terminan por registrar los cambios que ya llevan años en el habla coloquial en la calle. Entonces, posiblemente habrá que esperar unos años a que la Real Academia decida que ya ha pasado el suficiente tiempo como para que no sea una moda, sino que ya se podría considerar una norma más y lo registra. Bueno, voy a la dichosa palabra. Adjetivo generalmente usado para calificar como de muy abundante y espléndida una comida es opípara. Una comida opípara. No viene de opio, viene de opis. Pero a veces produce fuerza, el mismo poder. efecto. A veces produce el mismo efecto. Eduardo, ¿puedo hacer un comentario? Teresa Posada nos escribe y me dice muy acertadamente que Sándor Márai se suicida el 21 de febrero de 1989, que eso es meses antes de la caída del muro, que es el 19 de noviembre, creo que... De hecho, creo que es una veintena de días antes, una cosa así, ¿no? Híjole, entonces a lo No, mejor no, se porque hubiera son suicidado, meses, ¿no? pero a lo mejor ya se estaba como... El ambiente, no sé, la verdad es que yo no tenía idea de ese dato, yo No, siempre he La leído... verdad es que fue totalmente sorpresivo la caída del muro, y yo me acuerdo perfecto, Sí. y no fue una cosa, Una cosa que se venía durante años fraguando. vivieras en el ambiente, ¿eh? 3 meses antes, no. Pues yo lo que he leído de Márai Nadie es que sospechaba, sí tenía que ver con cómo estaba el comunismo en ese momento en esa parte de Alemania, pero bueno, Pero además gracias habían Teresa, en muerto su cualquier mujer y caso. su hijo, si no me equivoco. ¿Perdón? Además habían muerto su mujer y su hijo, si no me equivoco. Creo que Eso sí. no sé. Muy Perdón. bien. ¿Ya? No, es que capaz que le llega la noticia y no se suicida, ¿verdad? Pero ahorita ya por la edad a lo mejor ya se hubiera muerto, entonces no hay problema, ¿no? Tendría 109 años. Vamos con la La dichosa pregunta es frase. si se murió sí. en el último momento o no, Eduardo. Un Aquí está la martillazo dichosa del frase, muro. va a aparecer en sus pantallas, o se supone que va a aparecer, en estos momentos casi está apareciendo. Quien quiera respuestas, que guarde silencio. Quien busque preguntas, que lea poesía. Heidegger. Vámonos. Queremos saludar a Puebla porque nuevamente nos ven por el sistema de cable. Queremos mandarle nuestro sentido pésame de parte de todos de la dichosa palabra a Raúl Falcón. ¿Y qué más queremos hacer? Puedes Despedirnos, desearles un feliz domingo. cenar, ¿verdad? dormir. Que lean, sí, que lean a Sándor Márai, pues, ¿no? ¿A quién más? A Pessoa, a Pierre Bourdieu. Sí. En su buró. En su buró. Esos Ya burros. suelten los bongos. Bongos. Y pónganse, Pónganse sus a leer. tutús. Oye, ¿y cómo dices el plural de no y de sí? No es y sí es no. Pero ahí no están acentuadas, o sea, son monosílabos. Bueno, Ah. sí, sí. está. Pero son los noes. Sí. Estoy harto Sí es. de tus repetidos noes. Un monosílabo es un mono que solamente tiene una sílaba. Que ya nos vamos, dice el productor. ¡Adiós! Que no nos dejemos vamos. ya de divagar sobre nada.